Porque si yo, por ejemplo, digo que de acuerdo a mi cronograma, elegir el tema, plantear el problema y hacer la justificación me va a llevar del 21 de agosto al 4 de septiembre, como dice acá el cronograma, tengo que contar cuántos días son. 10 días, 15 días. ¿Para qué? Porque si no yo puedo decir, sí, ahora voy a plantear cuando me dé la gana y tenga ganas de agarrar el material, planteo el tema y la justificación. No. Le decía, ¿cuándo voy a plantear eh, cuando voy a plantear el tema, la justificación o el problema, mejor dicho? Yo tengo que ponerme fechas, porque las fechas también a mí me exigen, me marcan el tiempo. Yo tengo estos días o estos meses para hacer esta primera parte del problema de investigación, del anteproyecto de investigación. Si ustedes pueden observar ahora en el aula virtual, en la última parte del aula, ustedes van a ver que yo les dejé un esquemita de cómo podría ser el cronograma. Si ustedes se ponen a ver ahí, ahí le van a decir los meses, de agosto a noviembre, 4 meses, y las actividades que van a ir haciendo. Para hacer esas actividades es necesario que el investigador se ponga tiempos, no trabaje así al azar, es decir, hoy hago, no, mañana no hago, pasado hago, paso mes, voy a retomar. No, la metodología de investigación requiere cierta rigurosidad, constancia, requiere cierta constancia, les decía, porque generalmente cuando uno hace un trabajo de tesis, ¿sí? Le van a exigir tiempo. Y de mañana que ustedes quieran ir a la universidad y hacer un trabajo eh, de mayor nivel académico, las universidades les hacen poner tiempo a ustedes y le designan un director donde el director precisamente les hace cumplir ese tiempo. El director es la persona que los acompaña a ustedes. Entonces, si ustedes pusieron en su cronograma y bueno, definir el tema, plantear el problema, como está acá le estoy leyendo, la justificación, los objetivos, eso me va a llevar y aproximadamente del día 11 al 18. Es decir, en una semana yo tengo que hacer todo eso, porque así lo estipula el cronograma. Insisto con esto, la función del cronograma es darle al investigador una ubicación en tiempo y espacio para ir cumpliendo todos los pasos que el anteproyecto de investigación requiere. Yo les puse este modelito porque medianamente este modelito contiene todos los pasos que nosotros vimos desde el año pasado. Si ustedes observan, van a ver que dice definición del tema, problema, justificación, objetivos. Acá en el cronograma dice del 11 al 18. Es decir que la persona que está haciendo el anteproyecto va a hacer todo eso en esos días. ¿Sí, Jorgito? Fíjense lo que dice, marco de referencia. Sería el marco teórico. Si ustedes observan, ahí en el mismo cuadro que yo les estoy contando, está en la plataforma, en el aula, fíjense el tiempo que lleva hacer un marco teórico. Acá, en este ejemplo,
va del 25 de septiembre al 6 de noviembre. Prácticamente un mes y 10 días, 40 días, para hacer un marco teórico. Ustedes recuerden que para hacer un marco teórico primero, yo tengo que saber cuál es el tema, cuál es el problema, plantearme los objetivos, la justificación, ¿sí? Y obviamente escribir los conceptos que entran dentro de ese marco teórico. El marco teórico es la teoría que le va a dar fundamento, el encuadre a su trabajo. ¿Me van siguiendo? Después de el marco teórico pasamos al diseño metodológico. Fíjense cómo el diseño metodológico también tiene esa misma cantidad de días. Tiene esa misma cantidad de días. Es donde ustedes van a escribir en ese diseño metodológico qué tipo de metodología van a utilizar, si cuantitativa, si cualitativa o mixta, qué instrumentos van a, qué instrumentos van a poder utilizar para recolectar la información, quiénes van a ser las personas a las que ustedes van a dirigirse a poder recolectar esa información. Todo eso va en el diseño metodológico. ¿Sí? Recursos, fíjense, ¿qué serían los recursos? Lo que ustedes van a utilizar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a grabar la entrevista? Entonces, recurso, grabadora de voz, celular. ¿Van a filmar? Entonces, recurso, filmadora. Es decir, ¿qué instrumentos ustedes necesitan para recolectar la información cuando se vayan al campo? Eso también se explica y se pone en el anteproyecto. El cronograma, lo que estamos viendo, y obviamente la bibliografía. Y fíjense un detalle. La bibliografía acompaña también el mismo tiempo que elaboración el mismo tiempo que la elaboración del marco teórico. ¿Por qué? Porque a medida que vamos haciendo la revisión bibliográfica, vamos buscando los antecedentes y vamos armando el marco teórico, vamos revisando la bibliografía, vamos cambiando, vamos seleccionando, vamos viendo a ver de dónde vamos sacando lo que nos interesa y lo que queremos, digamos, agregar ahí para que quede armado el marco teórico. Entonces, lo que hace el cronograma nos ubica en tiempo y espacio. Por supuesto que este cronograma que está acá tiene, fíjense que son 4 meses. Imposible 4 meses. Siempre es más largo. Esto nada más solamente como ejemplo para que ustedes miren cómo se confecciona, cómo se hace el cronograma y cómo se estipulan las partes del anteproyecto. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿cómo yo sé que en un mes y medio yo voy a hacer el marco teórico? ¿Cómo yo sé si en 2 o 7 días yo voy a poder agarrar un tema, plantear el problema, justificar? Eso depende del investigador. El tiempo que se pone depende del investigador, ustedes, y lo consensúan con su director de tesis. Yo, por ejemplo, lo que veo acá en este esquema es que hay un buen tiempo para hacer el marco teórico, para hacer la revisión bibliográfica, pero hay poco tiempo para mí para definir el problema, para justificarlo y para marcar los objetivos. Para mí también tiene que ser eso un tiempo que se debe hacer en un mes aproximadamente.
Acá se hace en una semana. Eso también depende del tipo de investigación que ustedes quieran hacer, ¿sí? Y de la amplitud y profundidad que ustedes quieran, digamos, lograr con lo que ustedes quieran recabar. Entonces, este cronograma de actividades, acá, es solamente a modo de ejemplo, a modo de ejemplo, para que ustedes vean, observen cómo se hace un cronograma. En un trabajo de tesina o de tesis, cuando ustedes estén en la universidad, seguramente va a ser más grande, más amplio, van a tener que poner más tiempo. Acá fíjense, va de agosto a noviembre, 4 meses. Pero un trabajo de tesina nomás, que es un trabajo más corto, dura como mínimo 6 meses. Si hablamos de una tesis de maestría, estamos hablando de 1 año y medio. Y si hablamos de una tesis de doctorado, estamos hablando de 3 años. Es decir, que depende la profundidad del tema, la titulación que ustedes estén buscando, este cronograma también se va a modificar, porque lo van a poder plantear no solamente en meses, sino por semestres, sino anualmente por 3 años. Todo eso tiene que tener en cuenta alguien que se dedica a hacer un trabajo de investigación. ¿Pudieron leer el ejemplo que les dejé? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. El del cronograma, sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Yo, por ejemplo, buenas tardes a todos y No es para... todas. Yo le hago una consulta técnica, meramente. Si bien esto no vamos a llevar, no lo vamos a llevar, si bien es un anteproyecto, porque no nos vamos a llevarlo a la práctica, esto es como usted nos muestra, yo lo hice, yo tuve la suerte de hacer un anteproyecto y fui a la práctica. Y sí, está todo lo que usted dice, tiene razón, es así con el tema de los tiempos y demás. Pero en este caso, yo le mandé, bueno, hice unas modificaciones, agregué más y actualmente ahora están en el aula virtual como corresponde mi trabajo actualizado de hoy, digamos, el anteproyecto, y lo adjunté al cuadro este que usted pone el cronograma. Adjunté porque no sé si está, o sea, si es necesario que nosotros hoy lo hagamos o es meramente es para que nosotros veamos, conozcamos, porque si no, no sé si es necesario que hagamos esto del cronograma en la actualidad con nuestro tema. Sí, sí, a ver, está bien, Noé. Ustedes tienen que hacer esto en su trabajo. Tiene que aparecer el cronograma. Tiene que aparecer en el trabajo. Yo solamente les estoy mostrando acá cómo ustedes pueden diseñar de acuerdo al tema de investigación de ustedes, cómo pueden diseñar el cronograma. Es cierto, ustedes no van a ir al campo. Ustedes están armando un anteproyecto para conocer los pasos de cómo se arma algo en relación a la metodología de la investigación. Pero no van a ir no van a trabajar en el campo a levantar información, a hablar con la gente. No, es solamente una prueba de cómo se arma, nada más. Perfecto, profe. Pero entonces sí, lo hacemos a modo de prueba también. Que quede con, Claro, que claro. quede, que hagamos, Eso era, perfecto, profe. Y una cosa importante que les quiero decir. El cronograma parece una cosa que, digamos, como irrelevante, pero el cronograma vendría a ser, o es mejor dicho, la planificación que hace el docente para poder enseñar. Es lo mismo que la planificación. ¿Qué voy a hacer este mes?
hasta dónde voy a llegar, qué voy a hacer en estos 2 meses, hasta dónde voy a llegar. ¿Quién lo decide eso? El investigador. ¿Por qué? Porque maneja su propio tiempo. El director de tesis, la persona que le va a acompañar, que va a colaborar con usted, le va a decir, y mira, Laura, acá, no, en mi casa estamos, a ver, no sé quién no leí, para, a ver, aguárdame un segundito. Eh, no, no, yo creo que no es COVID, sí creo que es un resfrío. Me pica mucho la garganta, estoy afónico. Mi hija del medio sí estaba con fiebre, con mucha tos, con catarro, con mucha mucosidad. Fue al médico, está con antibióticos, pero ya nos contagiamos todos. El médico le dijo que era resfrío, era COVID. Y yo estoy acá a duras penas. No sé si no voy a levantar fiebre más tarde. Eh, Me pasó así lo que mismo. estoy... ¿Eh? Me pasó lo mismo, profe. El fin de semana estuve con fiebre y bueno, hoy a la mañana fui al médico y pichicata de por medio, estoy apenas hablando ahora y llegué tarde por eso, güey. Pero bueno, así creo que hay Sí, sí, una epidemia de gripe, profe. puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay mucha gente y no es COVID. Insisto, no es COVID. El médico a mi hija por lo menos le dijo que no era COVID, por los síntomas que tenía. Porque el COVID creo que no genera catarro, ni moco, nomás le digo, y estornudos tampoco así, con mucha mucosidad. Así anoche nos fuimos a hisopar todo al perrando y salió todo negativo. A las 2 horas nos pasaron los datos de negativo, así que no es COVID, es una gripe, una epidemia de gripe que está sufriendo Resistencia y no sé si otros lados también, pero Resistencia sí seguro. Puede ser. Sí, 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 yo también estoy, ya le digo, estoy así, eh, decaído también, no tengo muchas ganas de hablar, pero bueno, nobleza obliga. Eh, gracias, gracias, Karina. Muchas gracias. Eh, bueno, les contaba que el cronograma de actividades nos sirve para ponernos tiempo, para ordenarnos en tiempo y espacio. Y estaba por decir esto. Ustedes cuando estén en un ámbito universitario y quieran hacer una tesis, por supuesto que esto le van a exigir. Y por supuesto que si ustedes dicen 2 meses para esto, 2 meses para el marco teórico, 2 meses para el planteamiento del problema, 2 meses para... Bien, le va a decir el director de tesis. Vamos a hacerlo. Pero si después ustedes no cumplen, pasaron los meses y no hicieron nada, dos cuestiones. Uno, se va el director de tesis. Se quedan huérfanos. Dos, si no está el director de tesis, no pueden seguir haciendo la tesis. Tres, puede ocurrir que la facultad le pida que cambien el tema. Cuatro, puede pasar que pierdan la regularidad y tengan que empezar la carrera todo de vuelta. 5, el tiempo del investigador es importantísimo y hay que cumplirlo. No es yo hago lo que quiero en el tiempo que a mí se me da la gana y cuando tengo ganas. Por eso, cuando veíamos allá el año pasado al principio de la primera clase, yo le decía, ¿qué es esa cosa que se llama ciencia? Veíamos que una de las características del conocimiento científico, de la persona que produce el conocimiento científico, es la rigurosidad. El conocimiento científico, colegas, requiere de rigurosidad. Hay que ser riguroso, es decir,
constante, dedicado, aplicado. Esto les cuento a modo de que yo sé que acá hay gente que va a poder el día de mañana irse a la universidad y hacer la licenciatura para poder hacer clínica. Yo sé que acá hay gente que le da el tiempo, le da las ganas. En el caso de Milagro tiene que seguir, porque a Milagro también le da la edad. También le da la edad. Entonces, bueno, estas cuestiones, hola Valeria, de ponerse en un cronograma y hacer las actividades como dice el cronograma y respetarlo, eso es la primera condición necesaria. Y sí, ¿cómo que no lo va a dar? El tema es tener ganas nomás. El tema es tener ganas. Y yo muchas veces veo más ganas en la gente mayor que en la gente más, más joven. Veo muchas veces más actitudes en la gente mayor que los lleva a los jóvenes y no en los jóvenes llevándolo a la gente mayor. Veo al revés muchas veces. No solamente acá, en las otras instituciones pasa exactamente lo mismo. Aquellas personas que están saliendo de la secundaria o hace poquito salieron, 3 o 4 años salieron de la secundaria, les cuesta muchísimo arrancar. En cambio, las personas que ya son más adultas, ¿sí? Tal vez digo yo porque tienen otro tipo de razonamiento, porque tienen otro tipo de experiencia de la vida, son las que las apalanquean para llevarlas, o sea, para tirarla para adelante, ¿no? Pero bueno, ahí. Así que bueno, ahí esperen que se. Así que bueno, esto por favor, ténganlo siempre presente a la hora, siempre se puede, por supuesto, de llevar adelante un proceso de investigación. Hay tiempos y los tiempos hay que cumplirlos. La ciencia, el que hace ciencia, tiene un carácter riguroso. Piensen esto. Cuando surgió el COVID, no había vacunas. Los que hacen ciencia tenían que ver la evolución del virus como evolución y para ver qué tipo de vacuna lo combate o genera anticuerpos. Imagínense si lo que hacen ese tipo de ciencia dicen, hoy no tengo ganas, me voy a pescar. La semana que viene, no, hoy viene cansado, sigo a la próxima. No, dejo para el año que viene porque este año estoy repodrido. No, se terminó, no puede ser científico. La ciencia también necesita de un conocimiento preciso. ¿Y cuándo hay un conocimiento preciso? Muchas veces en el momento. Por eso lo que hicieron los científicos para hacer, digamos, la vacuna del COVID, para mí fue fantástico. Porque ahí demostró también, así como avanzan las enfermedades, así como el hombre con la tecnología o la biotecnología para crear virus, para crear bacterias. Por eso dicen que yo les explicaba también en su momento, que las guerras no van a ser más armamentísticas. Si bien ahora estamos viviendo una guerra, pero fíjense el tamaño y el calibre de las armas. ¿Por qué llegamos a tener ese tipo de armas, ese tipo de ejército? ¿Por qué llegamos a tener las vacunas? Porque hay gente que se dedica a hacer ciencia. Y así como son capaces de fabricar un virus que se expande rápidamente por el planeta y mata gente,
también está la otra parte, la parte de decir, ¿qué hacemos? Profe, Eh, perdón, y qué paradójico, porque justamente Rusia, que fue quien más impulsó el tema de la vacunación, hoy es el que está también asesinando a personas, ¿no? Exactamente, fíjense qué contradicción, ¿no? Eh, por eso, eh, si pudiésemos analizar esta situación desde la metodología de la investigación, tendríamos que hacerlo de una metodología, yo creo, cualitativa, para conocer qué les pasa por la cabeza, qué piensan, qué sienten, qué entienden por seres humanos, qué, qué hace que no le entre en la cabeza a todos que la palabra es lo que nos distingue del resto de los seres vivos y que no podamos usar la palabra para poder solucionar un problema, más allá de los intereses personales. Porque yo creo que siempre hay un canal de solución. Por supuesto, en una situación como se plantea en el tema de la guerra, siempre hay algo que vos vas a tener que ceder y siempre hay algo que vos vas a tener que ganar. No podés ganar el 100% y el otro no ganar nada, porque hay un conflicto. Y en un conflicto no se gana el 100%, no se gana. Bueno, se perderá esto, pero se ganó el otro. Si no pasa esto, conductas totalmente extremas que llevan a un conflicto armamentístico con las armas de destrucción masiva que tienen, que fueron creadas por el hombre y que han sido creadas por medio de la ciencia. Un loco que anda festejando ahí, no sé qué cosa. Entonces, fíjense qué compleja es la mente humana, yendo a lo que decía recién acá Lorena. Una persona o un país que fue el primero que sacó una vacuna para poder eh, empezar a inocular a las personas con el tema del virus, ahora declara una guerra y mata cientos de personas. O sea, ¿qué pasa por la mente humana? Por eso, qué difícil somos los seres humanos. Se mezcla todo, ¿eh? Se mezcla ideología, intereses, religión, ni una duda, eh, economía, se mezcla todo. Entonces, un investigador tiene que tener en cuenta todas estas dimensiones, ¿sí? Para llevar adelante avances científicos tecnológicos. Imagínense esto, que un país como Rusia, a punto de sacar la vacuna del COVID, tenga un presidente que diga, declaramos una guerra. Imagínense a dónde quedan todos los trabajos de los científicos. Imagínense el valor que pueden llegar a tener si la guerra hubiese sido declarada antes que saquen la vacuna. Nadie les hubiese creído, nadie se hubiese puesto la vacuna. Pero por una cuestión totalmente lógica de razonamiento. Entonces, bueno, por eso analizar los comportamientos humanos, tenemos que dar cuenta del contexto, de la historia primero, ¿sí? Y luego de las posiciones políticas en este caso. ¿Mm? Igual nada justifica una guerra, claro, nada justifica una guerra. Pero es lo que estamos viviendo y estamos pasando hoy.
Buen planteamiento de Lorena. Y esto tiene que ver también, colegas, con lo que yo en su momento les dije el año pasado sobre el valor de la ciencia. Porque si yo a ustedes les pregunto en este momento acá, ¿ustedes creen que es bueno hacer ciencia? ¿Ustedes creen que la ciencia es aplicada a favor de la vida humana? ¿Ustedes creen que la ciencia aporta para el progreso de la sociedad? ¿Ustedes creen que la ciencia puede ser, digamos, juzgada y puede ser, ¿por qué no?, comparada con, en este caso, con la religión? ¿O es otra cosa? Sí. Estos son problemas que los hace hoy, y la epistemología de la ciencia todavía los tiene dando vuelta, no encuentra respuesta. Y acá está el claro ejemplo. Acá está el claro ejemplo del avance científico. Porque esas bombas nucleares que tienen los yanquis, que tienen los rusos, que tienen los ucranianos, las fabricó la mente humana. ¿Cómo podemos llegar hasta ese extremo? La vacuna del COVID la fabricó la mente humana, la ciencia. Entonces, como todo, hay que debatir para qué queremos. ¿Para qué queremos la ciencia? ¿Ha verdaderamente construido? ¿Me puede dar la llave de la moto? Ahí está la dos llaves. ¿Con cuál abro la parte del asiento? Este es tu llavero de allá. Y la llave de ahí donde- Yo tengo allá, por eso voy a poner esta. Le decía, ¿ha contribuido el avance científico-tecnológico a la mejora de la calidad de vida humana? ¿O ha contribuido más a destruir el planeta, a contaminarlo, a generar todo tipo de conflictos entre los seres humanos? Acá entra un concepto antropológico también, si quieren ustedes verlo, ya que están viendo antropología. ¿Qué es la cultura? ¿Será que todos tienen cultura o no? ¿Será que somos todos seres que aceptamos las normas, las leyes, las acatamos y las hacemos cumplir o no? ¿Será que nos diferenciamos de los seres salvajes o no? Todas las ciencias hoy, gente, apuntan a eso. A poder nuevamente resituar al sujeto pensante, es decir, nosotros los humanos, en el uso de la tecnología, de la biotecnología. Hoy podemos crear un ser humano a través de una probeta, combinando óvulos con espermatozoides. Las mujeres lo necesitan más para la procreación de los hombres. La ciencia toca inclusive hasta la parte íntima. No me quiero meter mucho en ese tema. Pero esto es eh,
esto es, y hoy más que nunca lo vemos, el avance científico-tecnológico que muchos países han tenido. ¿Usted quiere alguna opinión, profesor, por ahí? Sí, ¿no? Mejor eso se puede hablar de algunas cositas que estuvo tocando. Sí, Ignacio, te escucho. Personalmente creo que en el tema político, hablo por el tema de la vacuna, de lo que dice Lorena, ¿no es cierto? Que es raro, pues yo interpreto así como que es raro que un país, después de haber creado una vacuna que puede salvar o salva parte del mundo, haya declarado una guerra. Yo recuerdo a mis héroes correntinos, cuando fueron a Malvinas, y muy mal interpretado por algunas zonas, cuando el loco, como le decíamos al general Nicolaides, ¿no es cierto?, que fue presidente y dijo, nos llevó a la guerra, fue también para defender algo así como algo de que el tiempo se nos acababa para los reclamos, entonces tuvimos que ir a la guerra. Nadie interpretó eso. Lo mismo ocurre ahora con Ucrania, que después de 30 años a puntos de querer pertenecer o pasarse a la Unión Europea, los rusos con justa razón reclaman a eso y no aceptan esa independencia. Le aceptaron una semi-independencia hasta el momento que querían ya y que está prácticamente cerrado. Según en mi pobre investigación que hice con amigos y conocidos y googleando, ¿no es cierto? Eso de la guerra, y bueno, referente a la vacuna, y Rusia es para mí ahora en estos momentos es el número 1 en el mundo. Es poco promocionada, ellos se dan un poco a conocer, o nosotros, estas regiones, poco hablábamos de Rusia porque teníamos la cultura, o estábamos culturalizados norteamericanamente, por decir así. Esa es mi opinión al respecto. En cuanto a lo otro, sí, religión, sí, hay mucho que tejer en religión, se corta mucho el estofado, como decimos vulgarmente, pero sí tiene mucho que ver. Y bueno, la guerra que están sufriendo esas personas allá también tiene un poco de eso. Respecto a si somos animales o no, y el poder o la economía, la riqueza hace que el ser humano, a mi humilde opinión, sea prácticamente un salvaje, porque cree poder hacer lo que quiere. Creo que el mundo, en mi humilde opinión también, investigación de por ahí, de allá y de todos lados en mi mundo, el mundo se teje, se hace y se deshace por el poder económico. Hay muchos intereses económicos. Es increíble los intereses económicos que hay. Y sobre todo en esa región muy rica en un montón de cosas y que es una de las regiones más hermosas de Rusia. Hasta ahí, profe. Después podemos profundizar más. Está bien. No, Y yo voy a aportar bien, una Ignacio, cosita. Nada muy justifica bien. la muerte de ninguna persona. No, por supuesto. Por supuesto. Nada justifica. Vuelvo a decir lo que dije, digamos. Nada justifica una guerra. Por eso digo, yo creo que existen siempre canales de comunicación, lugares de comunicación, para poder buscar puntos de encuentro. En algún lado siempre hay un punto de encuentro. Seguramente ese punto de encuentro implica renunciar a una parte y ganar en otra. Pero bueno, es lamentable, digamos, la situación que se vive, ¿no? Bueno, gente, volviendo al tema del cronograma de actividades.
que yo les puse en el aula, así, medianamente así, ustedes tienen que poner, ¿cierto?, en su trabajito de anteproyecto un cronograma que contengan todos, ¿no es cierto?, todos estos ítems. Fíjense, fíjense que hacia abajo del cronograma dice revisión, proyecto, revisión, proyecto, revisión, proyecto. ¿Por qué dice eso? Porque ni una duda cabe que a medida que ustedes van haciendo, ¿sí?, el director de tesis que los acompaña, los va, digamos, seguramente Agustín, Valeria, los va, digamos, guiando, les va diciendo cómo redactar este objetivo, cómo hacer este marco teórico, cómo redactar mejor el marco teórico, qué bibliografía buscar, qué bibliografía descartar. El director de tesis los va obviamente acompañando y revisando. Por eso, cuando ustedes se ponen tiempos, se ubican ustedes y se ubica el director de tesis. Porque el director de tesis sabe después qué día y qué hora y cuándo le tiene que pedir para ver los avances. Y si ustedes van, no avancé nada, no hice nada, mira, este fin de semana viene tan cansado que me fui a pescar. El director de tesis los manda a pasear. Se quedan sin director de tesis, se corta el proceso de investigación, la universidad le corta el trabajo, si pasa mucho tiempo les hace cambiar de tema, y si no cumplen ni con el tema, ni con el tiempo, ni con el director, vuelven a empezar. Le rechazan todo lo que hicieron hasta el momento. Así de drástico es el tema. Entonces, y en ese caso, profe, si se rechaza, por decirlo, se puede buscar otro tema, o buscan la manera de generar otro tema de discusión o otro tema de interés para el sujeto, para la persona. sí, claro, pero la universidad te hace pagar, ¿eh? Claro, no, pero ultimando toda la 2 años, claro. te deja 2 años ahí en stand-by hasta que se cumplen esos 2 años y ahí vos podés volver. Así que puede estar así, si no haces, no cumplís, no cumplís con los tiempos y te cambian el director de tesis, te cambian el tema, te pasa la regularidad, el tiempo que te da, estamos fritos, ¿no? Podemos estar entre 5, 10, 15 años. Sí, las materias que son, sí, esta va a estar heavy porque es clínica, la parte clínica yo ya estoy asustada por las dudas el año que viene, ¿sí? Pero no puedo creer que tuvimos el encontronazo, estamos preparando una materia que rendimos este jueves con mi compañera y colega, con Valeria, nos conocimos y decíamos entre las dos, che, ya nos queda, arrancamos ahora nada, tercero, y ya el año que viene en cuarto, güey, o sea, todo tiene su... Sí, va a ser intenso este año, ya como yo les expliqué, vamos a tener un periodo de examen y bueno, y después en mayo vamos a comenzar con el tercer año. Acá ustedes ya van a empezar la parte clínica. Yo quiero tiempo, profe, para poder rendir. Sí, vos me explicaste, Lorena, vos en el caso de Mills, creo que son las que están por pedir para jardín, ¿sí? ¿Cómo es? Yo creo que vamos a tener que, van a tener que ustedes, mejor dicho, ponerse las pilas para poder comenzar después. Ya les digo que las materias de este año son largas y son ya puramente exclusivas del rol del psicopedagogo. Porque ya van a empezar a hacer clínica. No digo clínica, sino práctica, para que no se malinterprete.
cómo aplicar los test, cómo leer los test, para qué sirve cada test, etcétera. ¿Mm? Ya van a tener que ir a buscar a lo mejor personas con dificultades de aprendizaje. 3. Tercer año. Ah, Perdón, en tercer año. tercer año. No, no es agua ya. Es ponerse las pilas. ¿Mm? Estamos entrando en tercer año. Si te ponen a pensar, ya pasaron la mitad de la carrera. Entonces, bueno, la idea es, bueno. La idea es que aquellos que están atrasados todavía con los exámenes se pongan al día, que rindan las materias que están debiendo del primer año, que completen las de segundo. Lorena y Emil se pidieron un tiempo especial por el tema de que están por rendir concurso. Bueno, yo le dije que sí. Y empezamos en mayo. Empezamos en mayo con psicología forense, psicopedagogía, técnica psicopedagógica, algo así creo que se llama la materia, no estoy leyendo acá. Es decir, comenzamos a ir al campo, comenzamos a aplicar todo lo que fuimos aprendiendo ahora, con estas primeras materias, la de primero y la de segundo. Profe, ¿le puedo hacer una Y, consulta sí, en relación a mi anteproyecto? ¿Usted lo pudo ver? ¿Tengo alguna no vi todavía observación? ante el proyecto, no vi Bien, nada. profe. Estoy dejando que ustedes hagan y después yo la semana que viene, lunes, vamos a hacer la última clase de metodología. La última, claro, y muy buen dato. Si yo fuese el director, ustedes en este caso tendrían derecho a reclamarme a mí. Director, yo te busqué a vos porque vos sos el que más conoce el tema. Manejás mucho de metodología, de tiempo, de estrategia, de entrevista, y al final no hace nada. En vez de ser una solución, sos un peso para mí. Me estarían diciendo ustedes a mí, si yo fuese el director. Claro, yo no les serviría a ustedes en este momento para director. No estoy de acuerdo con Yo los les diría, milagros, pero no, porque no es así. Tenemos todas las clases grabadas y si nosotros no escuchamos las clases, somos unos tontos. sí, Cierto, ¿eh? las Pero clases, Cierto. lamento, por ahí los Ajo, ajo y tiempos agua. no nos dan. Pero Sí. en fin, eh, Igual le vamos a no retar está peor. haciendo, no está haciendo mal, profe. Pero bueno, nosotros somos los culpables de cualquiera de las cosas que ocurren en el aula y en la carrera. Somos los responsables como adultos que somos y como estudiantes. Y de última el profe hace y deshace. Entonces, lo que digo es que tenemos que ponerlo en las pilas y meterle ficha. Yo le agradezco infinitamente por lo que a mí corre, ¿no es cierto? Porque yo estoy en falta por hacer en borrador y corregirme para enviarle porque me da vergüenza a veces lo que tengo que enviarle y no me cierra. Entonces claro, estoy a la par ahí creo que del profe. a ver, eso, pero está bien las cosas que dijeron, está muy bien lo que dice Milagros, porque eso también les puede pasar, gente, les puede pasar. Ustedes confían en una persona, la designan como eh, directora de su tesis, y en vez de ser una compañía, es un peso. Vamos a plantear al revés. Yo hoy les decía, ustedes los investigadores que no cumplen con el tiempo. Ahora bien, también del otro lado, de parte del director, también hay que tener en cuenta eso. Porque si ustedes están viendo que no lo está ayudando, que se está rascando a dos manos, que no le da artículos, que está en otro tema, que está haciendo otra cosa, que cuando le dice que se van a reunir no se reúnen, cuando le llaman por teléfono, le mandan un mensaje, no contesta, no saben, ni siquiera saben dónde está. Eso es un tema también que el investigador, es que ustedes tienen que tomar en cuenta y decir, no, la verdad que Pedoraro no me sirve como director,
nota a la universidad, pido cambiar de director. Y empiezo a dar mi fundamento. Entonces yo le decía, Milagro, no me tuviste paciencia. ¿Qué te pasa? ¿Estás apurada? Y ella me dice, no, vos sos un desastre, la verdad. Me pasé el tiempo, me pasaron las ganas. Porque eso también sucede. Entonces, cuando vayan a elegir un director, elijan a alguien que sea responsable, que sea lo más práctico posible, que sea constante, que tenga la misma preocupación que ustedes. Porque pasa esto muchas veces. Ahí se une Emilce. Pasa esto muchas veces. Que ustedes a lo mejor quieren, porque se quieren recibir, quieren hacer una tesis, y la quieren hacer bien, y yo ya estoy recibido, ya tengo mi licenciatura, ya tengo mi anteproyecto armado, ya hice, ya vi todo, a mí me aburre, entonces no voy al mismo tiempo y no voy con las mismas ganas de ustedes. Entonces ustedes tienen que ser también perspicaces en ese sentido, y si el director no lo está acompañando, y no lo está acompañando, y búsquense otro. Pim, pegoraro, que venga otro. Chau. Es así. En ese sentido, el investigador, ustedes, también toman decisiones. También toman decisiones. Bueno, y con respecto a lo que dice Ignacio, que también es válido su posicionamiento. El anteproyecto es una cosa compleja en realidad de realizar. No es fácil. No es agarrar y escribo una frase, no. ¿Por qué? Porque ustedes se levantan y escribieron. Leen. A la semana siguiente vuelven a leer lo que están escribiendo y se dicen, no, acá está mal. Vuelven a borrar. Al otro día dicen, pero ¿por qué borré? Si estaba bien lo que dije primero. Vuelven a borrar y vuelven a escribir lo que hicieron primero. Es así el trabajo. Entonces, cuanto más borrado esté y cuanto no le quede claro, y más si todavía es una investigación de tipo cualitativa, de metodología cualitativa, el marco teórico, la bibliografía, los objetivos, se redefinen en todo el proceso, en todo el tiempo que van haciendo. Porque a medida que van haciendo, van a ir surgiendo datos, información, que a lo mejor ustedes no la tenían pensado recolectar. Entonces, ¿qué pasa? Con esa información que les dan, dicen, no, bueno, me dieron esta información, voy a cambiar los objetivos, voy a cambiar una parte del marco teórico, y así se va haciendo, se va trabajando. Es algo, para el que no está acostumbrado, tedioso. Yo eso no le podía decir el primer día de clase, porque si no ustedes se iban todo al diablo, me quedaba yo solo acá. Es algo tedioso, es algo riguroso, es algo que a más de uno no le va a gustar o no les gusta, más de uno no va a entender, porque no va a entender, pero es así la metodología de investigación. Imagínense que ahora yo este año, en abril, o en mayo, perdón, con ustedes, cuando ustedes empiezan tercero, hay gente que empieza segundo. Imagínense que si yo le digo a los de segundo, esto es aburrido, es tedioso, es complicado, es complejo, se van todos, me quedo solo. Me quedo solo. Entonces no, yo les tengo que también incentivar a ustedes a que, si igual no les gusta y no entienden, por lo menos traguen saliva, aunque lo den a la garganta, y traten de comprender medianamente metodología de investigación. Hoy, una persona que se dedica a la psicopedagogía tiene que ser licenciado. Y ser licenciado implica ir a la universidad a hacer la tesis, el trabajo,
para poder hacer clínica, para poder ampliar su campo laboral. Nuestra psicopedagoga, la profe Rufina, hizo en la Universidad de Flores, provincia de Buenos Aires. Hasta allá se iba. ¿Por qué? ¿Porque queda lindo decir que soy licenciado? No. No, porque es una necesidad. Es una necesidad. Porque se le abre el campo laboral. Porque pueden trabajar no solamente en escuelas, sino en otros ámbitos también. Y obviamente en el ámbito privado, como hace nuestra psicopedagoga Rufina, que tiene su propio consultorio. Pero eso requiere de que se tengan que tragar metodología de alimentación. ¿Comprenden? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. La semana que viene vamos a tener la última clase con materiales. Con materiales. Te voy a poner ahí qué son los instrumentos de recolección de datos que van a ir en el anexo del anteproyecto. Encuestas, entrevistas, historias de vida, diferentes tipos de entrevistas y de encuestas, entrevistas abiertas, entrevistas con preguntas cerradas, encuestas cerradas de elección múltiple, de elección simple, encuestas numéricas. Es decir, hay una diversidad que ustedes van a poder, historias de vida, la historiografía. ¿Sí? Hay un montón de instrumentos de recolección de datos que a ustedes les va a servir. Yo creo que por el trabajo que hace el psicopedagogo, ustedes van a trabajar mucho con encuestas y con entrevistas. El test, por ejemplo, es un instrumento de recolección de datos. El test de Bender, por ejemplo, ustedes lo van a aplicar para ver las dificultades de aprendizaje que tiene una persona o no. Ustedes van a tener que saber leer ese test, esa grilla, para saber qué dificultades tiene el sujeto con el que están trabajando. Es también, todos los tipos de test son instrumentos de recolección de datos. Porque a partir de esos datos, ustedes hacen una lectura de la realidad, de esa posible realidad de ese sujeto. ¿Y por qué digo posible? Porque eso también ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes no trabajan con ovejas, ni con cabras, ni con gallinas, ni con árboles. Ustedes trabajan con seres humanos. Y el mismo test que aplicó Ignacio dice, a este le pasa tal cosa. Y viene Verónica y dice, no, para mí no es así, le pasa otra cosa. Y viene Laura y dice, no, para mí ni una cosa ni la otra, tiene otra cosa. Entonces, como el médico, ustedes, como trabajan con seres humanos, lo más complejo que hay es interpretar la mente humana. Lo habrán visto en neurociencia. ¿Vieron neurociencia ustedes? ¿No? Sí, claro. Ya probaron, ya me imagino. ¿Vieron cómo funciona el cerebro? No. ¿Vieron cómo funciona el cerebro? ¿Vieron? ¿Habrán visto el concepto de plasticidad? Bueno, todas esas cuestiones, claro, todas esas cuestiones, si nuestro cerebro no es plástico,
Si nuestro cerebro si nuestro cerebro, perdón, es plástico, significa que se configura, significa que puede variar. Entonces, ¿cómo nos va a variar? Primero, la respuesta que puede dar un sujeto y las interpretaciones ustedes que pueden dar a esa respuesta. Nunca en las ciencias blandas, porque esto es una ciencia blanda. ¿Por qué blanda? Porque el objeto de estudio es blando. ¿Cuál es el objeto de estudio? El sujeto en situación de aprendizaje, que presenta obstáculos o posibilidades, potencialidades para ver cómo puede aprender. Entonces, ese sujeto, ¿sí?, es plástico, es maleable. Entonces ustedes tienen que entender el contexto, tienen que entender un montón de situaciones que lo rodean para poder, obviamente, dar un diagnóstico. Dar un diagnóstico. Entonces, bueno, la metodología de la investigación ayuda a eso también, a cómo preguntar, a qué características tener presentes a la hora de preguntar, porque no es, che, Ignacio, vos sí que no aprendés más, ¿eh? Qué desastre que sos. ¿Qué te pasa? Eso no son preguntas. Eso no son preguntas. Porque para empezar a preguntar primero, yo tengo que entrar en confianza con mi interlocutor. Tal cual lo hace un psicólogo. Cuando ustedes se sientan en el diván y le van a contar al psicólogo, che, contame qué te pasó. Le dice, ah, no, eso es una neurosis o una psicosis, vos estás loco. No, lo que hace primero el terapista, ustedes van a tener que hacer lo mismo, es primero entrar en confianza. Imagínense ustedes que reciben un sujeto con problemas de aprendizaje, que no habla con los padres, que los padres están separados, que encima es adicto, o sea, miles de problemas. ¿Por qué te falopea vos, che? Contame. Pero hasta yo me puedo vestir de psicopedagogo y soy, si es así. Para interrogar al otro, lo primero que hay que generar, lo que llama la metodología de la investigación, es el report. Report que en inglés significa confianza en la persona que me está por hablar. Clima de confianza. Un clima de empatía, de ponerme en el lugar del otro. Un clima de escucha. Una posición de escucha. Cuando ustedes van a un psicólogo, el psicólogo no está así, mientras los escucha a ustedes. El psicólogo está atento y lo está mirando para ver los gestos que hacen, porque muchas veces el mensaje entra más. El 70% entra por los gestos y el 30% entra por la palabra. Lo mismo pasa con el psicopedagogo. Ya lo van a ver ahora en psicopedagogía clínica. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese niño o ese sujeto adulto que tiene problemas de aprendizaje se largue a contarme cosas que a mí me interesan para poder diagnosticar? Y que muchas veces ese diagnóstico va a superar mi propia función como psicopedagogo y tenga que trabajar interdisciplinariamente con un psicólogo. Por eso nuestra psicopedagoga, si ustedes sabrán, trabaja con Alejandro, el psicólogo. Estamos viendo si Alejandro, el psicólogo, nuestro psicólogo de la escuela, es docente de ustedes. También en una de las materias de tercer año. Si no me equivoco, en psicopatología clínica, algo así. Entonces, vienen materias que son pesaditas, que son específicas, puras, de la carrera de psicopedagogía. Entonces, espero que ustedes
hayan descansado lo suficientemente este año para empezar con todo el tercero ahora en mayo. Bueno, sí, pues bueno. Gente, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que vimos en el cronograma? Estoy mal de la garganta, me pica demasiado y me duele ya. Por eso estoy así. Tómese algo y vaya a descansar, profe. No, entonces, como dijo, yo también le mandé hace un ratito, ya está subido en el aula, mi anteproyecto actualizado con esto, el tema de cronograma. Lo único que quiero que me observe cuando tenga tiempo, por favor, así modifico. Y ahora que dijo usted, ya que no vamos a ir a la práctica y demás, pero que lo tenemos que hacer, tenemos que pasar por esa. Así que quiero que vea si puede, por favor. Eso nomás, gracias. Ok, Muy buenas bien. noches. Bueno, ¿no hay más preguntas? Disculpe que ingresé tarde, profesor. Estaba en un taller. Hola, Emilce, ¿cómo ¿Qué andás? tal? Buenas noches, compañeros. Disculpe que ingresé tarde. No hay problema. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Sí, gracias a Dios, bien. Y bueno, esto va a estar grabado, así que voy a escucharlo nuevamente después. Desde ya, muchísimas Muy gracias a todos porque siempre están atentos. Buenas noches, hasta luego, Gracias, hasta profe, mañana. que se recuperen. bueno. Agustín, recupérate también, hasta luego. Hola, Emilce, te Bueno. mando un beso. ¡Hey!